este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Muy buena tarde tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la UNCE. Bueno, pues el tema es platicar sobre la importancia que tienen hoy en día los conductores y sobre todo el papel que juegan en el código de red hoy en día. Me voy a permitir presentarme un poquito con ustedes. Servidor Ricardo Gascón Plasencia, soy ingeniero mecánico electricista, graduado y titulado por la Universidad de Guadalajara en la especialidad. Soy socio, fundador y director de la empresa Power Company El Bajío, nuestra marca Power to You Energy. Durante los últimos 5 años he estado especializándome en la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables y en cumplimiento de código de red. Trabajé por 21 años y medio en la Comisión Federal de Electricidad, donde llegué a cubrir la subgerencia de distribución de la División Valle de México Centro y me retiré siendo superintendente de la zona Zócalo de distribución. Pues participando dentro del grupo de los requisitos de los parámetros incluidos en código de red, en tanto la distribución como distribuidora e interconexión de los centros de carga en la CFE. Dentro de las cosas ahí interesantes que anduvimos haciendo en su momento, pues fue la operación y mantenimiento de las últimas redes automáticas de la Ciudad de México. Participé también en el diseño y la construcción y operación de las 9 redes eléctricas que dan servicio hoy en día al centro histórico de la Ciudad de México y a todo Paseo de la Reforma. Soy miembro de Electricistas de Jalisco. Pues muchísimas gracias, aquí estamos a sus órdenes. El objetivo principal, pues, es que el participante pueda ver la importancia que tiene hoy el día el poder seleccionar los conductores eléctricos de que formarán parte de la estructura y de la infraestructura de los inmuebles con base a las necesidades que hoy exige cumplir el código de red. También el que podamos visualizar las herramientas que deberemos de tomar en cuenta para seleccionar los conductores eléctricos. El poderle transmitir a los clientes la importancia que tiene el poder realizar los proyectos y las propuestas técnicas con base en los requerimientos del código de red. Con ello se evitará generar gastos dobles o innecesarios. Y pues por ende, pues el vender los proyectos alineados y de acuerdo a los lineamientos que hoy nos marca el propio código de red. De los puntos que vamos a ver, pues es ver qué es un conductor, la aplicación de los conductores, esfuerzos electromecánicos en conductores, cortocircuito, coordinación de protecciones, código de red y qué debe tener o qué debemos de fijarnos por ahí por los fabricantes de cables. Bueno, recordando pues qué es un conductor, pues son materiales cuya resistencia al paso de la electricidad es muy baja. Los conductores eléctricos son metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata, el aluminio y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no mecánicos que también poseen la capacidad de conducir la electricidad, como es el grafito o las disoluciones y soluciones salinas. La conductividad eléctrica del cobre puro fue adoptada por la Comisión Electrónica Internacional en 1913, como la referencia estándar para esta magnitud, estableciendo el estándar internacional del cobre recocido, o por sus siglas en inglés IACS, según la definición de conductividad del cobre recocido, medida a 20 grados centígrados, pues es igual a 58 milisegundos por metro. A este valor. Y bueno, pues la conductividad del resto de los materiales se expresa como un porcentaje de este valor. La mayoría de los metales pues tienen valores inferiores a esta conductividad, pero pues también existen excepciones como la plata o algunos cobres especiales cuya conductividad se designa sobre C103 y C110. Entonces, pues, en las aplicaciones pues es de conducir básicamente la electricidad de un punto a otro, el que podamos crear campos electromagnéticos para construir las bobinas y electroimanes, así también como modificar la tensión al construir transformadores, ¿no? Y bueno, pues es la gran variedad de
de alambres y cobres que tenemos y magnetos. ¿Qué pasa ahí al momento de presentarte un cortocircuito y tenemos los esfuerzos electromecánicos? Bueno, pues cuando aparece una falla o un cortocircuito en una red eléctrica, surgen grandes intensidades de corriente, dando lugar a la aparición de campos electromagnéticos importantes. La interacción de estos campos con los cables portadores de la corriente da efecto que provoca que estos empiecen a tener movimiento a gran velocidad, lo que conocemos como el famoso efecto latigazo. El aumento en los esfuerzos de tracción que soportan los cables, como son y con ello pues, los posibles riesgos de ruptura o agotamiento de los elementos que los sostienen en su equipamiento. La magnitud de los desplazamientos que sufren los conductores y los esfuerzos electromecánicos que aparecen serán función no solo del nivel de la corriente de cortocircuito, sino de la duración de la misma, así también de la geometría del elemento y las características físicas de la red. Durante el movimiento de los cables puede ocurrir que estos se aproximen hasta una distancia que, debido a la propia ionización que se genera en el aire, pues las tensiones eléctricas de la red provocan arco eléctrico entre cables y dando origen a cortocircuitos secundarios. Este riesgo se presenta especialmente en líneas de armado horizontal cuando los cables oscilan en un interno previamente con el enganche que tienen en la red, pudiendo incluso producirse un choque entre ambos, ¿no? Como lo comentamos. El aumento esperado de las corrientes del cortocircuito en las líneas de nueva construcción dará lugar a un incremento importante en los efectos mecánicos del cortocircuito, que no deberá tomarse en consideración. Pueden ser llevados a consecuencias de no ser llevados o que de no ser tomados en consideración, puede llevarnos a tener consecuencias desastrosas. Así pues, la evolución del nivel de los niveles de cortocircuito plantean nuevos problemas técnicos en el área de diseño mecánico. Ello obligará a los ingenieros a concebir las herramientas de cálculo adecuada para la correcta concepción de los soportes, dimensionamiento de la red y el tipo de forro o aislamiento que deberá de contemplar en la operación de la red o de los circuitos. En el cálculo mecánico clásico de las líneas, las acciones que habitualmente se tienen en cuenta son el peso propio, las sobrecargas motivadas por hielo, la fuerza que genera el viento y en algunos casos pues la carga sísmica que pudiera llegar a haber en algunos lugares. No se contemplan las acciones mecánicas que aparecen en condiciones de cortocircuito en adelante de la carga del cortocircuito, y sabemos que ahora en algunos casos estas pueden ser determinantes en la concepción de las líneas, los soportes y la topología de la red y el tipo de forro o aislamiento. Entonces, pues sí, realmente los esfuerzos electromecánicos que llegan a tener los conductores eléctricos, pues en primer lugar están determinados por la magnitud del nivel de cortocircuito, así también por la duración de la misma, y también influye mucho, como vemos, la topología, los soportes en las redes eléctricas aéreas, e incluso pues también cuando se presentan en redes subterráneas, pues también llega a haber daño mecánico en el cableado. Y bueno, pues no se diga cuando tenemos circuitos de baja tensión en circuitos industriales, pues también podemos llegar a tener esfuerzos ahí considerables que pueden llegar a tener ruptura y daños fuertes. La experiencia internacional recoge muy pocos casos de daños mecánicos importantes en las redes eléctricas provocados por los cortocircuitos. No obstante, los ingenieros de proyecto deberán asegurarse que los diseños cumplan con los requerimientos externos asociados a estas corrientes. Ello podrá conseguirse utilizando los métodos de simulación o en casos excepcionalmente complicados mediante pruebas o ensayos de los modelos reales. ¿Por qué no se tienen tantos casos o por qué no tenemos tanta experiencia o tanta información al respecto? Pues ¿por qué? Porque como podemos ver en las imágenes, cuando se llega a presentar un evento y dependiendo a la magnitud, pues esto termina en incendios y muchas veces en el lugar donde se provoca el daño, pues queda en cenizas.
Entonces, realmente son pocos los daños o son pocas las situaciones en las que se observan dónde fue el problema en los conductores. Hay que tener un ojo clínico, hay que tener una expertise forense para poder realizar y poder ver dónde se generó o no, y bueno, evaluar todos los elementos. Pero, sin embargo, dependiendo de la magnitud y el tiempo de duración de las fallas y que estas se sostengan, pues por lo regular terminan calcinando todos los elementos, infraestructura y equipos. Eso pues nos lleva hoy en día a tener en cuenta las consideraciones, y si bien es cierto, siempre basamos nuestros cálculos a la topología de la red, al diseño interior de las plantas y factorías, a la carga, los diseños de todo, pues hoy también tenemos que estar viendo todos los elementos que pueden integrar, ¿no? Entonces, muchos sistemas de protección en baja tensión en la industria son diseñados viendo exclusivamente las condiciones normales del funcionamiento del circuito, dejando de lado los criterios tan importantes de la protección, como son la selectividad de los elementos y la protección a los equipos. El tipo de protección utilizado en los sistemas de bajo voltaje de la industria hacen que el estudio merezca una especial atención. Y más hoy en día, y en un momento más vamos a platicar por ahí y lo que conlleva el código de red. Al igual que los sistemas de alto voltaje, el diseño adecuado de un sistema de protección de bajo voltaje incluye una correcta selección y una adecuada coordinación de los dispositivos. Un diseño inadecuado de protección representa para la industria perjuicios económicos que pueden repercutir en las pérdidas de producción y o daños irreparables tanto en el equipo o en la propia infraestructura del inmueble. La revisión de la operación de los dispositivos de protección incluyen dos aspectos importantes. Uno deberá ser la operación segura en condiciones de falla y el funcionamiento en condiciones críticas de operación de los equipos. Y bueno, pues a esto se refiere que tendrá que haber una armonía y una correcta selectividad tanto de los equipos que van a transportar la energía, que en este caso son los cables, como también el tema de las protecciones. En temas de circuitos aéreos, pues bueno, es muy común que la empresa suministradora, o mejor dicho, quien distribuye la energía, pues realiza enlaces a través de los circuitos y redes de media tensión, de tal manera de que puedan recuperar la mayor cantidad de carga a través de otro circuito, tomando carga. Y bueno, pues estas son condiciones que si normalmente un circuito está diseñado para que pueda transportar normalmente 200 amperes, pues bueno, en condiciones pueda tener la habilidad y la capacidad de poder tomar otros 200 amperes sin que se ponga en riesgo. Entonces, ese puede ser el funcionamiento en condiciones críticas de operación, y deberán de funcionar y deberán de trabajar de manera correcta todos los elementos y los equipos. Y bueno, pues aquí la importancia, ¿no? El cortocircuito, pues bueno, un estudio de cortocircuito es fundamental para la especificación de los equipos eléctricos y la realización del estudio y para la realización del estudio de coordinación de protecciones, tanto en los sistemas de transmisión, subtransmisión, distribución, redes eléctricas, circuitos de distribución, así como circuitos industriales. Aunque los circuitos industriales, gran parte de los dispositivos de protección son utilizados, es diferente a los de subtransmisión. La filosofía de la protección en ambas es común, o en ambas tiene la misma filosofía, ¿sí? Parten de la misma base. Los sistemas eléctricos de las industrias son diseñados para trabajar de forma segura y confiable, tanto en condiciones normales como en condiciones de falla. Una instalación se diseña con las normas de ingeniería, incluidas las dimensiones, características y consumo de los equipos, especificación de los niveles de aislamiento, los sistemas de tierra, la coordinación de aislamiento, etc. Entonces, y recordemos pues que muchas veces las fallas se presentan por orígenes diferentes, ¿no? Muchas veces se hace todo, pero podemos tener diferentes orígenes.
El origen eléctrico pues puede ser por el envejecimiento del aislamiento, falta de mantenimiento o renovación de los elementos por la propia vida útil de los mismos. Puede haber también un cortocircuito que se pueda ser generado a través del tema mecánico, que pudiera ser el atascamiento de los sistemas mecánicos, daño en rotores de motores producidos por arranques bruscos, daño en rodamientos o sobrecarga mecánica en su trabajo. De origen atmosférico, pues bueno, fue la falla de los sistemas de tierra derivado de los switcheos de las líneas o por descargas por rayos. Algún error de maniobra que pudiera ser en apertura con carga de un seccionador, de unas cuchillas, de un switch, de un interruptor. También los falsos contactos nos pueden provocar cortocircuitos, dado a que tenemos conexiones desajustadas y bueno, pues esto nos generan esfuerzos térmicos, también el tema ambientales y contaminantes y corrosivos. ¿Qué otros agentes pues, nos pueden generar? Pues bueno, también los agentes externos a través de la mordedura de un animal o un roedor animal antes que ingresan a partes energizadas, caída de ramas o árboles e incendios. Un cortocircuito puede ocasionar una serie de problemas como son, y como lo platicamos y como vimos por ahí en las imágenes, pues en el punto de falla pueden ocurrir incendios. Todos los elementos portadores de corriente de cortocircuito están expuestos a esfuerzos térmicos y mecánicos, y estos esfuerzos varían en función del cuadro de la corriente y de la duración del flujo de la misma. El daño en los interruptores y fusibles, estos deberán tener la capacidad de ruptura adecuada para que durante un cortocircuito puedan funcionar sin sufrir daños. Si la capacidad de la corriente de cortocircuito es mayor, la capacidad del interruptor, terminará dañándose. Y bueno, pues en más de alguna ocasión nos ha ocurrido, nos ha tocado ver alguna situación similar. Posiblemente ya lo vemos apagado, pero es un tema que se puede llegar a presentar. En sí, pues el cortocircuito son esfuerzos electromecánicos anormales. Estos esfuerzos se deben tener en cuenta, ya que pueden producir averías considerables sobre los arrollamientos de las bobinas de reactancias de transformadores. En menor consecuencia, pues la ruptura de soportería, aislamiento, deformación. Y como lo platicamos por ahí en las redes de media tensión, pues puede haber daño en aisladores, tanto de suspensión como el aislador se me fue el nombre, perdón, de suspensión. Los cortocircuitos deben ser removidos rápidamente del circuito y para ello, pues, son los dispositivos, para ellos se tienen los dispositivos de protección como los interruptores, fusibles, seccionadores, restauradores. Deben de soportar la máxima corriente en cortocircuito que pueda influir en el circuito a proteger. Entonces, pues un papel muy importante en el tema de controlar y evitar daños mecánicos, daños a la integridad de los conductores, de los elementos, pues es poder tener una correcta protección y coordinación de estos equipos. ¿Qué más nos generan fuentes de corriente para un cortocircuito? Cuando el circuito es de suma importancia que se consideren todas las fuentes que contribuyen a la falla y que se conozcan sus características e impedancia. ¿Quiénes nos pueden aportar en el momento de ocurrir una falla o un cortocircuito? Pues bueno, pues son la fuente de generación, también los motores síncronos y motores de inducción. Recordar que los generadores pues son impulsados ya sea por turbinas de gas, vapor o hidráulicas, motores a diésel o por otro tipo de máquinas motrices. Y cuando ocurre un cortocircuito en la red alimentada por un generador, continúa aportando voltaje porque el campo de excitación se mantiene y la máquina motriz impulsa al generador a velocidad normal. Los voltajes generados producen una corriente de cortocircuito de gran magnitud que fluye del generador o de los generadores al punto de la falla.
El valor de esta corriente se encuentra limitada solo por la impedancia del generador y de los circuitos entre el generador y el punto de falla. Motores síncronos, pues bueno, tienen el campo excitado por corriente continua y un devanado en el estator, por lo que circulan corrientes alternas transformando de igual manera estas corrientes al sistema de energía mecánica. Durante el cortocircuito, los voltajes, lo cual hace que los motores dejen de suministrar energía mecánica a las cargas, disminuyendo lentamente, pero la inercia de la carga y el rotor del motor accionan al motor síncrono, convirtiéndose en un generador. Los motores de inducción, pues, se diferencian de los motores síncronos en que no tienen el devanado de excitación de corriente continua, pero existe el flujo en el motor durante su operación normal, que actúa de la misma forma que el flujo producido por un devanado del campo síncrono. Cuando se cortocircuita un motor en sus terminales, el voltaje del motor desarrolla una fuerza contraelectromotriz. Impulsa la corriente de cortocircuito desde el motor hasta el punto de la falla. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un diseño, al momento de hacer un cálculo, al momento de hacer una proyección, dónde y cuáles van a ser las fuentes de alimentación, también cuáles van a ser todas las derivaciones o todos los puntos de conexión y qué tipo de equipos vamos a tener conectados a esa red o a ese circuito. Entonces, hoy en día, pues juega un papel muy importante el poder tener todo el panorama de todos los elementos que intervienen, ¿sí?, en cualquier instalación, en cualquier diseño para hacer un circuito en media tensión, un circuito en baja tensión, una red eléctrica. Coordinación de protecciones. Un sistema eléctrico de potencia industrial debe de ser un sistema selectivo para cumplir con el requisito de ser selectivo. Los dispositivos de protección deben ser dimensionados y coordinados con otros. Operará primero sobre el dispositivo de protección que se encuentre más cercano a la falla. Si por alguna razón no ve la falla, pues entonces deberá de operar el siguiente, viendo el arreglo de la fuente hacia la falla y así sucesivamente con esta selectividad. Y bueno, pues aquí en la imagen podemos ver que podemos tener una falla al final del circuito y bueno, pues el primer elemento que deberá de actuar y liberar la falla es lo que se menciona como protección 1. En dado caso de que no funcione, pues deberá de interactuar o de operar y ya en dado caso, pues deberá de tener la protección 3. Y bueno, pues esto es lo que normalmente se utiliza o lo que normalmente se tiene y se diseña, como bien comentábamos, como bien decían, tanto en baja tensión como en media tensión. Incluso en experiencia en CFE, pues se les conoce como los rangos de operación o el área 1, área 2, y ya en el dado caso, pues tenemos un sistema adicional como protección 3 de respaldo. Para lograr la operación selectiva se debe tener cuidado de seleccionar los dispositivos de protección con las características interruptivas apropiadas y de conocimiento con las curvas de operación tiempo corriente. El objetivo que se persigue en los elementos de protección es que puedan operar tanto dentro de la coordinación selectiva con las curvas de los equipos. Para variar el ajuste de corriente de operación se desplazará la curva en sentido horizontal y para modificar el ajuste del tiempo se desplazará en sentido vertical. Entonces, de esta manera podemos ver y podemos validar que en el dado caso de que se presente una corriente de cortocircuito o producida por alguna falla, pues podemos ver cuál pudiera ser el valor máximo de dicha corriente y también podemos seleccionar y podemos ajustar el tiempo en el que deberá ser liberado y pues estos tiempos deberán ser óptimos en cuanto a que no nos cause un deterioro
en los elementos que integran el circuito o ese segmento, ¿sí? Siempre tratando de cuidar y de salvaguardar todos los elementos que integran. En dado caso de que no, bueno, pues se tendrá que ver y poner en la mesa cuáles son los elementos o los equipos más costosos, y bueno, pues estos equipos son los que podrán y que deberán de ser tomados en consideración primeramente para salvaguardarlos y evitar fallas, ya que pues unos pueden llegar a costar bastantes miles o millones de pesos, y bueno, pues es preferible perder algún otro elemento como cableado en ese sentido, pero pues teniendo en cuenta todo lo que puede generar y lo que puede originar el perder también elementos como el cableado. La coordinación de protecciones, pues bueno, pues son los dispositivos de protección que deberán de tener la capacidad de interrumpir la máxima corriente de cortocircuito que puede fluir en el sitio de la ubicación. Es por esto que deben de ser especificados previamente. Este máximo de corriente es conocido como la corriente de cortocircuito disponible, aunque esto no es totalmente correcto, ¿no? Para un cortocircuito en el lado de carga de los dispositivos de protección, la corriente real que estos deben de interrumpir puede ser menor que la corriente disponible. Esto debido a la impedancia de los elementos que integran dicho circuito, incluyendo la impedancia del mismo equipo de protección, la impedancia de arcos sobre la separación de los contactos y la capacidad de los dispositivos para limitar la corriente. El concepto básico es que el dispositivo deberá tener la capacidad, cuando éste está instalado en un sitio con una determinada corriente de cortocircuito disponible, deberá interrumpir satisfactoriamente la falla en sus terminales para evitar cualquier daño, ¿no? Entonces, por esto, pues las especificaciones de los dispositivos de protección están dados de acuerdo a la corriente de cortocircuito disponible. Hasta aquí es importante, y hoy en día siempre la experiencia nos ha comentado, nos ha dicho pues que siempre integramos un proyecto y hacemos los cálculos y los diseños con base a la misma necesidad que va a tener el propio circuito, ¿no? Y hacemos los cálculos y vemos las capacidades que va a tener de conducción los conductores, vemos cuáles son los interruptores que deberíamos de tener, desde el interruptor principal, los interruptores secundarios y los interruptores al punto de la carga, ¿no? Entonces, normalmente o anteriormente lo que se hacía era pues que todo iba en función de los cálculos y de este tipo de diseños, pero hoy en día, derivado de lo que vamos a platicar hoy en el tema de dónde se enlaza o cómo se enlaza y qué tiene que ver en el cálculo de los conductores hoy en día, pues bueno, hoy el poder seleccionar no solamente el conductor, sino también los elementos de protección, pues partimos del escritorio, partimos de la base, partimos de la experiencia y de arrastrar el lápiz para poder tener y presentar el proyecto. Pero hoy en día es necesario pasar ese proyecto a un software, pasarlo en su totalidad para que podamos correr un estudio de cortocircuito, donde podamos validar y podamos ver que los elementos que se seleccionaron previamente con base a las capacidades de la carga, con base a la topología del circuito, con base a las características del cable y de los interruptores, pues realmente sea lo adecuado y realmente sea lo que se tiene que tener en ese sentido. Entonces, sí es muy importante y sí es sumamente fundamental que hoy, además de poder realizar un proyecto como normalmente se hacía, pues bueno, hoy en día el que podamos pasar ese proyecto completito para poderlo analizar, poderlo revisar y poner a juego y ponerlo en modo de simulacro, cómo se va a comportar a través de un software de cortocircuito. Y bueno, pues esto nos va a ayudar, nos va a validar de que
el proyecto que hicimos o está bien o tendremos que realizar algún pequeño ajuste o algún pequeño cambio en la capacidad de conducción del conductor o en la capacidad de apertura y operación de los elementos de protección. Entonces, es parte importante el que hoy en día podamos platicar con y decirle, pues que ya, o que hoy adicionalmente la experiencia nos dice que hoy tenemos que modelar, tenemos que simular y tenemos que presentar en software la corrida de cómo se va a comportar todo este circuito y todos estos elementos para poder validar su correcta operación y funcionamiento. Normalmente, pues anteriormente eso pues no se tenía o no se consideraba y bueno, pues siempre se manejaba en algún costo o en algún valor. Y bueno, pues el adquirir el software, el adquirir la tecnología, el poder capacitarse, el poder llevar el manejo de esto, pues también requiere de generar inversión interna y bueno, pues esa inversión interna se tiene que recuperar en el momento de que se generen los proyectos. Y muchas veces, y lo que siempre nos ha pasado, pues, es que pues muchas veces el cliente trata de tener más económico, que esté más barato desde su desarrollo. Y bueno, pues esto es importante que hoy en día le podamos decir y podamos convencer al cliente de que, pues sí se puede seguir realizando de la forma convencional, sí se puede realizar de la forma antigua, pero pues que lo ideal, lo correcto y lo que hoy en día exige la normatividad, la regulación y la reglamentación en términos de ley es que se pueda validar. Y pues una herramienta útil en este sentido, pues es que podamos validar esta información y que podamos sustentar esta información a través del código de red. El código de red es sí o sí para cumplirse. El código de red está precisamente para que de alguna manera se pueda documentar, se pueda dar fehacientemente que cualquier instalación de un cliente de algún centro de carga cumple no solamente con el tema legal, no solamente con el tema administrativo, sino que tiene y tiene todo el soporte técnico documental del proyecto y del por qué está instalado y del por qué se determinó instalar cierto calibre de conductor con ciertas características y no simple y sencillamente el que normalmente se ponía o el que él estaba acostumbrado o el que él quería poner, sino que hoy tiene que estar validado y soportado fehacientemente bajo un estudio de cortocircuito y por ende de la coordinación de protecciones. Entonces, el código de red pues nos genera esa herramienta y ese soporte para que podamos comentarle al cliente la necesidad de que hoy el hacer un proyecto conlleva más trabajo, conlleva más profesionalismo, conlleva más elementos y por ende más tiempo y pues eso es algo que se tiene que cumplir hoy sí o sí. ¿Qué es el código de red? Pues el código de red es un conjunto de documentos contenidos dentro del marco legal que contempla la Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 12, fracción 37, cuya finalidad es poder normar y legislar desde la generación, transmisión, distribución, suministro, uso y aprovechamiento de la energía eléctrica. Que ésta sea generada, transmitida, distribuida, suministrada dentro de los parámetros técnicos óptimos de calidad con el fin de garantizar la continuidad y confiabilidad. Que quienes usemos en el día a día hagamos un buen uso en su aprovechamiento en el maquilado de nuestros procesos o servicios. Que estos no generen distorsión o disturbios dentro de las redes nacionales de transmisión o redes generales de distribución. En resumen, el código de red marca las reglas, lineamientos y parámetros que debemos de cumplir todos los usuarios y participantes del mercado eléctrico.
Así también marca las sanciones con las que podemos ser merecedores en caso de tener incumplimiento o de no acatar el código de red. ¿Qué organismos son los que nos regulan el código de red? Pues básicamente tenemos dos, tenemos a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro Nacional del Control de Energía. La vigilancia y el cumplimiento del código red es obligación de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, para lo cual podrá llevar a cabo actos de verificación e inspección que determinen necesarios, ya sea por conducto de los mismos empleados y servidores públicos que tengan adscritos en la CRE o a través de las unidades de inspección de instalaciones eléctricas. Conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Estado ejercerá el control operativo a través del Sistema Eléctrico Nacional, a través del SENACE. ¿Cuáles son las sanciones en caso de no cumplir con el código de red? Pues bueno, los integrantes de la industria eléctrica que dejen de observar de manera grave, a juicio de la CRE, el código de red, se sujetarán a las sanciones establecidas en el artículo 165, fracción 1, inciso K, y fracción 2, inciso C de la LIE. En el caso de la fracción 1, inciso K, pues bueno, son sanciones que van de los 50,000 a los 200,000 salarios mínimos vigentes. Hay que recordar que para tema de cobro, pues no se utiliza el salario mínimo, sino que hoy es a través del UMA, que es la unidad de medida y actualización. Y bueno, pues esto, actualmente el INEGI rondaba o tenía más o menos que el UMA en el valor para este año 2021 iba a estar alrededor de los 89.62 pesos. ¿Qué quiere decir? Pues que si multiplicamos esos 50,000 días por 89.62 pesos nos da un total de 4,481,000 pesos, y que si por ende pues multiplicamos 200,000 por los 89.62, pues podemos llegar a tener sanciones de 17,924,000 pesos. Sanciones demasiado fuertes, muy dolosas, que yo creo que pueden quebrar o que pueden en un momento afectar a cualquier industria o a cualquier usuario del mercado eléctrico, tanto en media tensión como en alta tensión. Y la fracción 2, inciso C, pues hace referencia a que pueden llegar a ser el cobro del 2 al 10% de la facturación anual anterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que si tenemos un cliente que facturó 400 millones de pesos el año pasado, independientemente de que haya cumplido con sus obligaciones fiscales, pagos de ISR, traslados de IVA, pues bueno, pueden llegar a cobrarle una sanción de 4 por 2, 8, pues estamos hablando de 8 millones de pesos o de 40 millones de pesos. Entonces, pues lo vemos en ambos casos, son sanciones fuertes, y en el caso grave, en dado caso de que así lo pudiera determinar la CRE en coordinación con el SENACE, dependiendo la gravedad del incumplimiento o la gravedad de los hallazgos encontrados, pues puede ser también la desconexión del sistema. Y bueno, pues el código red, pues lo que nos marca pues es, y checar como platicamos, es desde la generación, la transmisión, distribución, ¿sí? El suministro y pues las redes y quienes usamos la energía. Antes de entrar ahí al último punto, pues bueno, el ver, ¿no? El cómo poder platicar con el cliente para los nuevos proyectos, el que podamos platicar con nuestros clientes de antaño, y decirles pues que hoy en día, si vamos a invertir, pues lo mejor y lo ideal es que se pueda invertir de una forma segura, se pueda invertir de una forma que nos dé la tranquilidad y la salvedad de que vamos a estar en condiciones óptimas en dos puntos medulares. Uno, en que al interior de nuestra empresa estamos seguros de que todos los elementos seleccionados e instalados fueron pasados
desde un diseño, desde un cálculo en escritorio, desde su nacimiento con base en las necesidades de la planta, y que bueno, estos fueron confirmados y fueron revisados y fueron corroborados a través de estudios de cortocircuito y a través de estudios de coordinación de protecciones. Que esto pues sí genera un costo adicional en ese sentido, pero que de alguna manera se va a tener la tranquilidad y la salvedad de que si por alguna situación llegara a ocurrir algún evento no deseado, todos los elementos que están instalados van a soportar sin ningún problema cualquier falla, y que estos van a operar de manera correcta, de tal manera de que se va a tener salvaguarda de los propios elementos, de los equipos, de los motores, de la maquinaria y sobre todo, muy importante, pues tanto de los operadores como también del personal de operación y mantenimiento. Entonces, creo que esto es sumamente importante que lo podamos ver desde ese punto de vista y platicarlo con el cliente. Y desde el otro tema, pues es que si ya se va a realizar la inversión de un inicio, pues que esta inversión se haga de manera correcta, validada técnicamente, pero que también todo este trabajo sirva y se vea reflejado, se vea capitalizado en el cumplimiento del código de red, porque hoy por hoy el código de red es algo que se tiene que cumplir sí o sí. Que en dado caso de no cumplir, pues vamos a tener sanciones, vamos a tener multas, vamos a tener pues descalabros muy fuertes, pero que también el no realizar las cosas desde esa situación, pues el día de mañana va a generar más gastos. ¿En qué sentido? Pues bueno, que pudiera haber fallas, pudiera haber situaciones que no se contemplaron, que no se pudieron validar, que no se pudieron visualizar en un esquema de protecciones en cómo se va a comportar la energía a través del cortocircuito. Y bueno, pues es que eso es importante, ¿no? Entonces, va a tener dos tranquilidades, o va a tener una tranquilidad soportada en dos pilares muy importantes, que una es una validación a través de software, a través de medios de simulación de todo lo que se va a diseñar y de todo lo que se va a construir, y que pues sí, que por ende pudiera haber un incremento en el costo. No es mucho, pero pues que ese incremento y esa situación el día de mañana le va a quitar muchos sustos y muchos dolores de cabeza. Y por el otro lado, pues que ya toda esa información va a poder ser parte del cumplimiento de código de red. Entonces, eso es pues básico, eso es muy bueno. Creo que eso habla muy bien de nosotros, el que podamos hablar con esa franqueza, con esa tranquilidad. Comentarle pues que lo que pudiera ser o lo que pudiera verse como un requerimiento, como una exigencia, pues sí lo es así, pero que a la larga va en beneficio de cualquier cliente, va en beneficio de cualquier planta, de cualquier centro de carga y de cualquier infraestructura. ¿Qué debemos de buscar o qué deben de cumplir los fabricantes? Un buen fabricante de conductores eléctricos, pues bueno, los fabricantes y distribuidores en el sector eléctrico en Latinoamérica participan en un mercado activo que evoluciona y crece a muy buen ritmo. Este sector se ha envuelto en un proceso de transformación durante la última década debido a la expedición de un marco legal en el sector que regula las acciones de los diferentes actores. Los fabricantes y distribuidores de material eléctrico en América Latina, buscando adaptarse a los nuevos requisitos y teniendo nuevas necesidades, evolucionan de igual manera y empiezan a considerar diferentes aspectos que los clientes requieren y buscan a la hora de adquirir un cable para abastecer sus bodegas, sus almacenes, considerando sus proyectos y la instalación de los mismos. El cableado eléctrico buscan integrarse en la cadena de valor de los distribuidores y clientes mediante la creación de soluciones adaptadas a sus necesidades.
Dentro de las características de un distribuidor o cliente, observan a la hora de adquirir un cable eléctrico, pues se destaquen los siguientes aspectos. La innovación en los productos y el proceso de fabricación. Si un distribuidor o cliente adquiere productos de un fabricante que innove permanentemente su stock en cables de energía, podrá ofrecer a sus clientes y proyectos una gama de cables eléctricos novedosos y pensados para responder a las necesidades actuales del mercado eléctrico. Los clientes y distribuidores cuentan con cables eléctricos diseñados según componentes y materiales de última generación de sus proyectos, y al cliente, incrementando su cuota en el mercado y, por tanto, sus ganancias. Y aquí, pues, es muy interesante cómo ya muchos fabricantes han sacado una gama de conductores y de diferentes productos que nos brindan una posibilidad enorme y que pueden adaptarse dependiendo la necesidad y del proyecto. Pues vamos armando y vamos conjuntando las fichas que mejor acomoden y que mejor aspectos técnicos y al momento de realizar la simulación, el mejor comportamiento, cómo podemos ver esos elementos para que al momento de integrarlos, pues tengamos un excelente proyecto y una excelente instalación. La calidad del cable, ¿no? También es importante, ¿no? Pues la calidad viene presente en los materiales que componen el cable eléctrico. Los cables eléctricos producidos según las exigencias de normas nacionales o internacionales aseguran que el conductor, el aislamiento, la protección y la cubierta del cable ofrezcan mayores presentaciones y con ello, pues, mayor garantía. A la hora de elegir un cable para la instalación, no se debe valorar por igual un cable que cumpla todas las garantías y ensayos con cables que no han sido probados bajo protocolos y bajo normas. Entonces, pues también, ¿qué debemos de tener en cuenta y qué debemos de buscar? Pues que dentro de los procesos de fabricación que tienen los fabricantes de cable, pues que estos sean con base en normas, que los insumos que adquieran tengan y estén probados y tengan la certificación de calidad, porque al momento de que ellos van a tener su producto final, pues ya vendrá respaldado de origen, sí, todos los elementos que lo integran. Y más aún cuando una vez que están terminados, se pasan a realizar pruebas y protocolos y simulaciones, pues bueno, eso da una salvaguarda muy buena en cuanto a la calidad del cable. También tiene que ver mucho la certificación del producto, ¿no? Pues ofrecer cable eléctrico de calidad exige que los fabricantes estén certificados con la norma de cada país. El cumplimiento de la legislación debe estar enfocado a mercados nacionales e internacionales. Es aconsejable que siempre se haga una comparativa de ensayos y garantías del fabricante para decidir el cable que se va a emplear. Y eso es importante que nosotros lo podamos tener en consideración, lo podamos poner en la mesa y le podamos hacer ver las diferencias entre un cable de un fabricante y de otro, y pues lógicamente empezando inclusive hasta por el precio, pero que el pagar un poquito más pues nos da la salvedad y la garantía de que es un producto que el día de mañana vida útil duradera. La competitividad, pues bueno, pues la competencia en el mercado es buena e imprescindible para conseguir una situación de libre mercado. El libre mercado en el sector eléctrico asegura tanto a fabricantes como a distribuidores que el precio de los bienes no esté acordado por unos pocos, o por el contrario sean los vendedores y compradores quienes quieran regular el precio de dichos bienes. Se busca, por tanto, que un fabricante sea competitivo tanto en costos como en el grado de innovación tecnológica. Aquí es importantísimo, y yo lo comento breve y rápidamente. Si algo nos ha dejado de experiencia es que muchas veces el cliente quiere las 3 Bs. Y hoy en día, si quieren bueno y bonito, no puede ser barato. Y si quieren barato, puede ser bonito, pero no bueno.
Entonces, sí es muy importante en ese sentido que hoy en día digamos pues que no es posible que se puedan obtener las 3 Bs. Siempre se va a tener que sacrificar una porque pues no hay otra situación. Hay buenos elementos que pueden ser muy buenos, pueden ser bonitos o pueden ser feos, pero pues que tienen un costo y pues ese costo vale la pena pagarlo. Variedad y amplia gama, pues bueno, pues también es muy importante, ¿no? Que el fabricante tenga en el desarrollo de un amplio stock en cable eléctrico que permita posicionarse en las distribuidoras y con los nichos de mercado donde puedan ser exclusivos y tener mayor rentabilidad, ¿no? Por eso, pues es importante el que, pues, ver qué fabricantes no solamente se dedican a hacer cable eléctrico, sino que qué más gama de cables tiene y qué más abanico tiene, porque eso también nos da una visualización muy importante del compromiso que tienen estos fabricantes y de que realmente tienen un abanico grande de productos, y pues esto habla también bien de ellos en ese sentido, ¿no? La capacidad de adaptación a las condiciones de la empresa, pues bueno, por último, la necesidad de contar con una disponibilidad de stock, suministro constante y con plazos reducidos, pues influye mucho, ¿no? En la entrega a la hora de elegir a un fabricante y otro. Entonces, pues también eso es importante, ¿no? Que el fabricante que podamos elegir, pues nos pueda garantizar que tiene disponible en stock, que en dado caso de requerirse más, nos lo puedan tener a la brevedad, que sus tiempos de fabricación y entrega sean reducidos, porque pues de eso también determina mucho el que podamos ganar y el que podamos proponer el instalar su producto en un proyecto. Y bueno, pues aquí agarré una marca nacional, una marca que tomé directamente de su propia página. Y bueno, pues aquí los amigos de Condumex pues marcan precisamente, ¿no?, que cuentan con las certificaciones de fabricantes de equipo original internacionales que avalan nuestros procesos y productos en los diferentes rubros, ¿no? Y bueno, pues tienen las certificaciones por organismos nacionales e internacionales, como es la ANSE, tienen también la certificación UL y tienen también la certificación CSA, que evalúa los estándares de seguridad y calidad. Entonces, pues con esto estaríamos la presentación. El ver que hoy en día el poder seleccionar un conductor, pues no es nada más tomar los parámetros normales que anteriormente tomábamos, sino que adicional a esto, habrá que tomar esos elementos para poderlos traspasar, para poderlos montar en una hoja de simulación, en un software que nos permita corroborar y validar que el diseño, que la selección y que el cálculo que hicimos fue el adecuado para seleccionar el conductor que requerimos hoy en día. Con eso garantizamos la correcta operación, su correcto funcionamiento, que en dado caso de ocurrir va a soportar, que va a aguantar y que va a tener una vida útil y duradera. Y por otro lado, pues que se va a dar y se va a tener el cumplimiento del código de red. Entonces, pues en ese lado y por esos dos aspectos creo yo que es un ganar-ganar el que podamos invertir tiempo en poder realizar simulaciones, el poder realizar estudios de coordinación de protecciones. Una vez que tengamos, porque con eso validamos y soportamos que lo que seleccionamos, diseñamos, calculamos y proponemos nos va a dar los objetivos, que es una excelente selección de equipos y materiales, y por el otro lado cumplir con la legalidad y cumplir hoy con los requerimientos que nos marca el código de red. No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto.
Tenemos una pregunta en el chat. En el cual se diga que solo aplican los estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones a los nuevos proyectos ejecutivos conectados en media o alta tensión. Como tal, un apartado no. Sin embargo, dentro de lo que nos marca hoy el cumplimiento de código de red, nos dice que es para cumplirse tanto para centros de carga existentes como centros de carga nuevos. Así también, dentro de los estudios que nos pide el SENACE o dentro de los refuerzos que en un momento dado nos pide el SENACE, pues nos pide que validemos mediante software y simulación cómo se van a estar comportando los nuevos elementos que integrarán o que se integrarán o que se interconectarán a la red. Ahora, para poder validar estos estudios y para poder verlo, pues es necesario correr estas simulaciones y hacer estos estudios de cortocircuito y coordinación de protecciones. Es necesario comentar que el código de red se deberá de cumplir en el punto de intercambio y en este punto, el punto de intercambio y frontera es en la medición. Sin embargo, si al interior de la instalación de la red o de lo que tengamos, no lo validamos y no lo cercioramos, es muy probable que no se esté cumpliendo en el punto de intercambio. Muchas gracias. La siguiente dice, es del ingeniero Eduardo Torres y dice, ¿está en la Gaceta Oficial el cumplimiento del código de red? Sí, desde exactamente la fecha, pero desde el 2016 salió el cumplimiento del código de red. De hecho, en el código de red entró en función o entró en vigor a partir del 8 de abril del 2016. Posterior a ello se dio un plazo para que todo mundo pudiéramos cumplir con dicho requerimiento y este plazo venció el 8 de abril del 2019. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 9 de abril del 2019 todos los usuarios conectados en alta tensión y en media tensión deben de cumplir el código de red. Respecto a la pregunta anterior, dice, entonces también serían necesarios estudios de calidad de energía, ¿cierto, ingeniero? Para cumplimiento de código de red en instalaciones existentes, sí. Aquí lo que platicamos, pues bueno, es cuando vamos a generar un proyecto nuevo, un proyecto que va a nacer en ese momento, ¿sí? Pero para las condiciones existentes, partimos, el código de red en el área técnica parte a través de un estudio de calidad de energía. Ojo, el estudio de calidad de energía no se puede considerar como cumplimiento o como código de red. El estudio de calidad de energía forma parte de todo lo que se debe de compilar en la información para cumplir con código de red. El ingeniero Aparicio nos dice, Ricardo, ¿consideras que el cambio en el enfoque energético del actual gobierno pueda afectar el cumplimiento al código de red o es un tema completamente independiente al enfoque actual? Eduardo, muchas gracias. Saludos, estimado Eduardo. Mira, Eduardo, aquí hay un tema bien interesante que yo he visualizado. Actualmente el gobierno, pues, son muy contradictorias porque a mi muy particular punto de vista, creo que se está metiendo el pie solo, como se dice vulgar y llanamente, se están dando un balazo en el pie. Pero eso es en cuanto al tema de generación, en cuanto al tema de lo que está pasando y en cuanto al tema
de apapachar o de tener el tema paternalista con la empresa que genera, transmite, distribuye y suministra energía, que es la CFE. Sin embargo, en el tema regulatorio no le han movido nada, al contrario. Estamos esperando que en este mes, para finales de este mes, pueda salir la versión del código de red, la famosa versión 2.0, que ya aplica para todos los usuarios de la energía en media y alta tensión. ¿Y por qué no le ha cambiado nada? Pues bueno, porque observamos que al final de cuentas la Comisión Reguladora de Energía se vuelve una ventanilla de captación, una ventanilla de entrada de dinero. Entonces, por ese lado, no creo que le vayan a mover, más bien creo que van a empezar a realizar inspecciones, van a empezar a realizar verificaciones con mayor prontitud, porque lo que yo he observado es que la administración actual, desgraciadamente, requiere de fondos para poder concluir con los 3 macroproyectos que tiene, que es el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y bueno, pues no hay recursos que alcancen y desgraciadamente el código de red se vuelve un cheque, ¿no? En ese sentido, por cada uno que somos usuarios y clientes, pues nos convertimos en un cheque al portador, al gobierno federal. Muchísimas gracias. El ingeniero Rodolfo Manzano le dice perfecto, muchas gracias, Inge. El ingeniero Aparicio también le dice gracias, Ricardo. Muy clara la respuesta. Un saludo y nuevamente excelente presentación. Le manda un fuerte abrazo. Mil gracias a todos, y bueno, comentarles, pues estamos a sus órdenes en ese sentido, cualquier cosa, pues estamos ahí, y pues todo es importante, ¿no? Hoy en día el que todos los proyectos que vayan a ser nuevecitos, que vayan a nacer, pues que ya les podamos platicar a los clientes la importancia que tiene hoy poderlos madurar y poderlos trabajar desde un punto de vista de cumplimiento técnico, de cumplimiento legal, porque eso les va a ayudar al cumplimiento del código de red para lo nuevo. Y bueno, pues para lo existente, pues ya sabemos, ¿no? Tenemos que hacer iniciar con el estudio de calidad de energía, que eso pues nos va a dar pie precisamente para validar que los elementos que tenemos instalados dentro de cualquier industria, de cualquier inmueble, pues cumplen y que van a operar de manera correcta, y bueno, pues eso nos va a dar la salvedad de cumplir con código de red y pues evitarnos dolores de cabeza. Otra pregunta que dice el ingeniero Aparicio: ingeniero, ¿un servicio conectado en media y medido en baja tensión se considera que debe cumplir con el código de red? Sí, desgraciadamente o afortunadamente el tema es que el código de red está para todos aquellos que tenemos una conexión en media tensión, no importa que sea medido en baja tensión. Al final de cuentas, se tendrá que hacer un código de red. ¿Y en qué sentido voy? Bueno, supongamos tenemos una planta que consume 4 o 5 megas, y bueno, pues el nivel de cumplimiento y todo lo que integrará la carpeta de código de red, pues vamos a poderlo integrar en un par de carpetas o en una carpeta que mida 6 pulgadas en su blog como tal, por todos los elementos que le integran. Pero vamos a tener el caso de una tienda de conveniencia, ¿no? Llámese Oxxo, 7-Eleven, Círculo K. Estos también deberán de cumplir con código de red. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que posiblemente los estudios de cortocircuito y de coordinación de protecciones van a ser menores derivado a los elementos que integran la instalación que a una planta que tiene cientos de elementos que la integran, ¿no? Entonces, sí hay diferencia en cuanto a la cantidad de información,
pero la información que se debe integrar para cumplir de código de red es la misma y aplica para todos los que estén conectados en media tensión, medidos en media tensión, medidos en baja tensión o alta tensión. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues son todas las preguntas que tenemos por ahora y entonces con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos enormemente